Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta edición del ciclo de conferencias virtuales Jueves de Integridad Pública, un espacio que a lo largo del tiempo se ha consolidado como un punto de encuentro para el análisis, la reflexión y el intercambio de conocimientos en torno a los principales desafíos que enfrentamos en materia de ética, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito nacional como en el contexto internacional. El día de hoy, jueves 18 de diciembre, nos reunimos con la participación de servidores públicos, profesionales y ciudadanía en general, conectados desde las diversas regiones de nuestro país, cada uno de ellos comprometidos con el fortalecimiento de la integridad en la administración pública y con la construcción de instituciones más confiables y orientadas al servicio del interés público. Mi nombre es Domenico Gamboa y tengo el honor de moderar esta importante conferencia titulada Del riesgo a la responsabilidad, la criminalidad empresarial y su impacto en el public compliance desde un enfoque preventivo, la cual tiene como objetivo el de analizar la criminalidad empresarial y sus implicancias en la gestión pública, identificando cómo los riesgos derivados de conductas corporativas ilícitas impactan en el public compliance como finalidad de fortalecer un enfoque preventivo que promueva responsabilidades institucionales más sólidas, decisiones íntegras y mecanismos efectivos de mitigación y control en las entidades del Estado. Antes de dar inicio al bloque académico y considerando que el día de hoy esta sesión marca el cierre del ciclo anual de los Jueves de Integridad Pública, quisiera compartir con cada uno de los participantes y por supuesto nuestro ponente invitado un mensaje especial de balance y reconocimiento. Durante el presente año, el programa en Integridad y Lucha contra la Corrupción del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos ha logrado convocar a más de 113.000 participantes en diversas actividades académicas desarrolladas a nivel nacional, entre las conferencias como este espacio académico de los Jueves de Integridad Pública, otros entre cursos, talleres y espacios de formación académica. Este importante alcance refleja no solo la amplitud de nuestro programa, sino también el creciente interés y compromiso de los servidores y funcionarios públicos, la ciudadanía en general, con la promoción de una gestión pública íntegra, transparente y orientada al bien común. En ese marco, los Jueves de Integridad Pública se ha consolidado como uno de esos principales espacios de formación y difusión institucional, alcanzando más de 42 sesiones desarrolladas a lo largo del año, las cuales han contado con la participación de destacadas y destacados especialistas, tanto nacionales como internacionales, quienes han compartido generosamente sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de integridad pública, ética y prevención de la corrupción. Este espacio no sería posible sin el compromiso y la activa participación de cada uno de los participantes a estos eventos, así como de los ponentes que nos han acompañado y del equipo académico, por supuesto, que hace posible la organización y el desarrollo de cada una de las sesiones. En nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, expresamos nuestro sincero agradecimiento por la confianza depositada, la participación constante y el interés permanente en seguir fortaleciendo una cultura de integridad en la administración pública. Reafirmamos y asimismo nuestro compromiso de continuar impulsando espacios de formación, reflexión, que contribuyan a consolidar instituciones más íntegras, responsables y orientadas al servicio a la ciudadanía. Con este mensaje quisiera tomarnos una fotografía institucional antes de iniciar con la importante conferencia del día de hoy, que enmarca el cierre del ciclo anual de los Jueves de Integridad Pública. Así que voy a pedirles que puedan mirar a la cámara, tanto al ponente como a nuestra compañera Cela, que ha sido parte del desarrollo de las conferencias de todo el año. Así que miramos a la cámara. Uno, dos y tres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ello. Con esta parte queremos dar inicio ya al bloque académico de esta conferencia. En primer lugar, informando que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para el desarrollo de su exposición y al finalizar se dará paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso, podrán formular sus consultas a través de la ventana de preguntas y respuestas habilitadas en nuestra plataforma. En segundo lugar, se recuerda que para acceder a la certificación de la conferencia será necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el cual se registró. La emisión de los certificados no es inmediata, ya que se encuentra sujeta a la verificación del tiempo de permanencia, la emisión de la resolución directoral y finalmente la generación de los certificados.
Dicho proceso tiene un plazo aproximado de 20 días, tras lo cual los certificados serán remitidos al correo electrónico registrado en la presente conferencia. Acto seguido, y para dar inicio a esta conferencia, tengo el agrado de presentar a nuestro ponente del día de hoy, el señor Juan Carlos Castro Rivadeneira, magíster, quien es magíster en Dirección de Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja. Cuenta con cursos de especialización realizados en la Universidad de Salamanca y en la City University de Miami, Florida. Es abogado y docente universitario en las áreas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Económico, Derecho Minero y Derecho Ambiental. Asimismo, es especialista en las normas ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 31000, Sistema de Gestión de Riesgos, y la UNE 19601 del 2017, Sistema de Gestión de Compliance Penal. Se desempeña actualmente como especialista en integridad pública en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ha ejercido previamente como asesor del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial durante el periodo del 2019 al 2020, formando parte de la delegación peruana ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE. Para nosotros es un gran honor tenerte como ponente, Juan Carlos. Desde ya también comentar que ha sido parte del programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción que brindó el Centro de Estudios a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la finalidad de fortalecer las capacidades de los servidores y funcionarios que participan y cumplen funciones de integridad en sus instituciones. Y eres uno de los que culminó este proceso que duró 8 meses, y es un gusto poder tenerte y que puedas compartir tus conocimientos en este espacio, último espacio académico de los jueves de integridad. Bienvenido y muy buenos días. Gracias, Doménico. Muchas gracias por la gentil invitación. Igual a Cela Trujillo, me siento muy honrado por formar parte incluso de un magno momento que es el ciclo y el cierre de las conferencias. Y para tal efecto, el tema que vamos a abordar el día de hoy, voy a compartir la pantalla, tiene como punto principal evidenciar más que darle un enfoque. ¿Me confirman si se logra ver la pantalla, por favor? Me Sí confirman se si ve. este momento. Gracias. Les decía de que tiene por principal finalidad transmutar no solamente el poder reproducir lo que dice la ley, lo que ya muchos de ustedes seguramente conocen respecto a lo que es la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública, sino que ingresar a un plano mucho más ejecutivo, verificar oportunidades de mejora y sobre todo algo que es necesario que se tenga que acoger a nivel de política, a nivel de lucha frontal contra la corrupción. Porque en la línea de las recomendaciones que ha brindado la OCDE durante estos últimos años, sigue evidenciando hasta la fecha de que no existe una simbiosis, una sinergia entre el sector público y el sector privado. Vayamos al arqueo, al principio, al génesis del contexto del compliance. Cuando se habla de la gestión de riesgos, el compliance, originariamente ha estado diseñada para las empresas privadas, porque ustedes saben que las empresas del sector privado se orientan a buscar la rentabilidad por un lado y la seguridad jurídica. Pero para esto necesitan un clima adecuado donde el Estado pueda brindar los mecanismos de protección, la promoción, el marco regulatorio, porque como sabemos y según lo prescribe el artículo 60 de la Constitución, el Estado no puede de manera directa llevar a cabo una actividad empresarial. Y como consecuencia de ello, se dio la posibilidad de que las empresas para poder desarrollar sus actividades tengan implementados el compliance, modelos preventivos, que originariamente tenían un carácter obligatorio para determinados segmentos, minería, las empresas de, por ejemplo, de casinos, entre otras, tenían actividades extractivas tenían ese carácter imperativo obligatorio. Hasta que el año 2016 surge la ley 30.424, que hace referencia a la responsabilidad de las personas jurídicas ante un proceso penal, con los cambios que se han ido generando. Y el sector privado señalaba pues de que el Estado se está de alguna manera beneficiando de la inversión que hace la empresa porque se vale de los modelos preventivos que han acogido estas personas jurídicas o personas morales. Y surge a partir del año 2017-2018, como saben, 2017 la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el año 2018 el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y que en su tabla número 11 acogía originariamente el modelo de integridad que ha sido desarrollado por cada una de nuestras instituciones.
En función a ello, se buscó que también el sector público tenga implementado un modelo preventivo, pero llamado gestión de riesgos que afecta a la integridad pública. El trabajo hasta esta época ha sido de manera no complementaria, sino como estancos de sal. Cada uno está bregando por su propio ámbito, pero no existe una simbiosis entre ambos componentes. Y si queremos solucionar problemas globales y la corrupción cual metástasis que afecta el sistema, necesitamos la respuesta tanto del sector público como del sector privado. Pero el sector privado en específico voy a poner énfasis a las empresas mixtas, no en general las empresas propiamente que su capital es netamente privado, sino donde estamos hablando que el capital es público y privado dentro de esas sociedades de economía mixta. Entonces, para tal efecto, vamos a tener en cuenta del riesgo a la responsabilidad, la criminalidad empresarial y su impacto en el public compliance y el compliance desde un enfoque preventivo. Como sabemos, vivimos una sociedad de riesgos. Esta sociedad de riesgos se cataloga porque nosotros vamos a convivir con los riesgos a los que nos encontramos expuestos desde el plano doméstico, el hecho que nos hemos transportado de un lugar a otro, de cualquier medio de locomoción, ya existe un riesgo. O aquella empresa que desarrolla una actividad extractiva y existe un riesgo catalogado como mediano, leve o grave. Incluso existe el apetito por el riesgo. Y el apetito por el riesgo se genera cuando yo asimilo o acepto ingresar dentro de ese esquema funcional de convivir con los riesgos a los que trae consigo la globalización y el avance de la tecnología. Entonces, necesitamos instrumentos que se encuentren frente a esas circunstancias. Y uno de ellos está vinculado al Public Compliance y al Criminal Compliance. Cuando estamos hablando del Criminal Compliance en Europa, es conocido, por ejemplo, como programas de cumplimiento. También en nuestro país el equivalente vendría a ser los modelos preventivos de delito. Y el estado de la cuestión es que no deberían ser compartimentos estancos, cada uno va por su propio cauce, sino que sean capas complementarias de un mismo sistema de prevención de riesgo legal, penal y especialmente cuando se vulnera la integridad pública. Y es necesaria una propuesta del eje ferenda, como lo vamos a ver en la propuesta final, para la redundancia en las conclusiones, que amerita que se modifique la ley 30.424, porque se necesita la simbiosis que les acabo de mencionar, lo cual va a permitir de que las empresas mixtas recobren la confianza de la población, porque sabemos que la confianza en las instituciones públicas y las empresas está venida a menos. Necesitamos este tipo de herramientas de gestión, pero de manera conjunta, no solamente en el gobierno multinivel, sino también es importante que se ponga especial énfasis en las empresas mixtas, como también lo ha señalado la Secretaría de Integridad Pública y la Presidencia del Consejo de Ministros. La corrupción es estructural y la criminalidad empresarial igual. Hablamos de aparatos de poder, hablamos de una visión funcional donde el nivel probatorio, el estándar probatorio que va a necesitar el fiscal a elaborar su teoría del caso y el juez al momento de resolver va a necesitar las herramientas no solamente legales en un marco regulado bajo el principio de legalidad, sino que también necesita de herramientas de gestión que él pueda verificar dónde se han identificado esos riesgos, en qué procesos, en qué actividades, más aún si estamos hablando de empresas mixtas que van a ingresar a la ley de la oferta y la demanda, a esa economía social de mercado, pero de manera excepcional. Van a tener patrimonio del Estado, determinada cantidad de acciones, y por eso es que se tiene que poner especial énfasis dentro de este segmento. Existen exigencias que tienen un carácter imperativo obligatorio y otros como buenas prácticas. Por ejemplo, como hacemos la OCDE, si nosotros queremos formar parte de la OCDE, tenemos que cumplir con una serie de parámetros. Actualmente nos encontramos en la segunda etapa dentro de vincularnos a la OCDE en el cohecho transnacional, donde tenemos que acreditar no solamente la parte normativa, sino cómo ésta se está materializando. Y por otro lado, las Naciones Unidas, la UNODC, también trae sus propios elementos y las normas ISO 37001 del sistema de gestión antisoborno, que al igual que la norma ISO 31000 del sistema de gestión de riesgos, constituye el insumo principal de lo que actualmente tenemos la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública y el modelo preventivo de delitos, como lo vamos a ver. De tal suerte que existe esa reingeniería o ese paso de reacción de lo que es el efecto reactivo, punitivo, enfoque clásico, pero desde un punto de vista funcional, al marco de la prevención, porque ya la parte punitiva no está dando los resultados esperados.
lo cual conllevará que a un determinado tiempo que veamos si acogemos un modelo híbrido, tanto lo punitivo como lo preventivo, o fortalezcamos más lo preventivo para lograr los resultados que estamos esperando. El esquema que voy a seguir en esta disertación se va a centrar sobre todo teniendo en contexto de varios de quienes se encuentran conectados, va a tener un nivel básico general y un nivel un poco más avanzado en cuanto a los conceptos en algunos de los puntos que voy a ir desarrollando. Y cuando estamos hablando propiamente de la actividad empresarial, las empresas mixtas, sabemos, como les dije, tienen esa participación del Estado y el sector privado, concentran recursos públicos. Pensemos, por ejemplo, en Sedapal, Mineros Activos SAC, son algunas de las empresas que desarrollan este tipo de actividades. Y dentro de esos recursos públicos van a tener que ingresar dentro de ese sistema, dentro de esa economía social de mercado donde van a tener que reemplazar la burocracia por la eficiencia, por la eficacia, que eso es lo que necesitan las empresas. Van a coger ese tipo de modelos para poder, de alguna manera, desarrollar sus actividades. Y eso se centra con los recursos públicos que también se van a concentrar bajo esa lógica empresarial. Una lógica empresarial que va a estar destinada no solamente al crecimiento económico, las ganancias, algo consustancial y que constituye algo sui generis o especial, está enfocado al bienestar social. Y he ahí el punto principal entre una empresa 100% con capitales privados de una empresa mixta que acoge tanto el capital público como privado, que no solo se centra en las ganancias, en la participación de utilidades, sino que va a transmutar, va a tener una finalidad ultratípica, va a tener una finalidad mucho mayor de la convencional, porque se va a centrar en el bienestar de la población. En aquellas empresas que no cumplen o no llegarán a ese ámbito, esta empresa tendrá que ingresar a satisfacer las necesidades para generar valor público, lo cual va a conllevar de que exista el poder de decisión. Recordemos que el Estado, y esto se habla de una constitución económica, y el artículo 60 de la constitución política, cuando hace referencia a la actividad empresarial del Estado, trae consigo el hecho de que el Estado converge y acoge un poder público, un poder político y también un poder económico, pero de manera restringida, porque va a intervenir de manera muy excepcional. Y el hecho de que hablemos nosotros de un poder de decisión, de patrimonio, de inversiones, de algún tipo de reuniones que se tengan con algunos socios estratégicos, entonces amerita que tengamos los riesgos debidamente mapeados, identificados, evaluados y gestionados porque es un ámbito muy, de alguna manera, muy atractivo desde un punto de vista criminológico para que se pueda llevar a cabo los actos de corrupción o la inconducta función. Y que es un punto que amerita, como les decía, un urgente pronunciamiento que hasta la fecha vemos de que no se está dando ese tipo de procedimientos que puedan fortalecer la actividad empresarial del Estado. Porque si verificamos las guías, las recomendaciones, se han centrado propiamente en el marco organizacional interno del gobierno multinivel, pero a nivel de las empresas mixtas, poco o nada se está desarrollando, lo cual conlleva que tenga otro tipo de lógica empresarial, otro tipo de perspectiva y otro tipo de output e input para efectos de que se pueda desarrollar las actividades bajo el alero de la eficiencia y la eficacia. Más aún, si vamos a tener un contacto directo con los agentes económicos, los stakeholders externos y los stakeholders internos, colaboradores internos y colaboradores externos, respectivamente, dentro de ese desarrollo de llevar a cabo esta actividad empresarial. Ahora bien, eh, vamos a la siguiente diapositiva. Parece que ahí está. De todo lo anterior, entonces, esta conferencia se va a centrar en cuatro puntos principales desde una metodología deductiva, partiré de lo general, nociones generales, hasta la parte específica y brindaré la justificación del por qué se tiene que hacer una propuesta del eje ferenda para de alguna manera hacer esa simbiosis, esa sinergia en unir tanto la actividad empresarial que lleva a cabo el Estado en las empresas mixtas con lo que es la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública. Y esto dentro de lo que vendría a denominarse el compliance híbrido, que lo voy a mencionar posteriormente. Entonces, primero comenzaré a delimitar cómo se configura la actividad en las empresas mixtas,
Analizaré la vinculación entre la actividad de las empresas mixtas con el Public Compliance. Analizaré la vinculación entre el Criminal Compliance o modelo preventivo de delitos con las empresas mixtas. Y posteriormente, de riesgo a la responsabilidad, la criminalidad empresarial y su impacto en el Public Compliance desde un enfoque preventivo, en específico con el compliance híbrido, como les he mencionado. Y partimos de las nociones previas que seguramente muchos de ustedes ya las conocen. Cuando estamos hablando de un riesgo, pensemos en algo que se avisora, algo probable, algo condicionado, algo eventual, algo que podría ser cierto o incierto, pero que dependiendo del tipo de actividades que se desarrollan, va a existir esa probabilidad, esa posibilidad de que pueda ocurrir un evento y que estos riesgos pueden tener un enfoque positivo o negativo. Tenemos que desmitificar los riesgos que no son sinónimos de amenaza, de impacto negativo, porque también existen riesgos que pueden ser positivos. Una oportunidad empresarial, una oportunidad de crecimiento, el fortalecer las competencias, las capacidades de una institución, conllevará a un riesgo que va a tener un carácter positivo o el hecho que nuestro país se encuentre dentro, catalogado por los especialistas como riesgo país, que seamos una ventana, oportunidad para los inversionistas, donde encuentren un clima de seguridad jurídica y rentabilidad, constituiría un riesgo positivo. Entonces, en primera instancia, vamos a desmitificar lo que es un riesgo. Un riesgo puede tener ese segmento positivo o negativo. Pero cuando estamos hablando de la inconducta funcional y los actos de corrupción, me voy a centrar bajo la perspectiva del riesgo, pero como un evento negativo o no deseado que va a afectar el logro de los objetivos. Nosotros como instituciones y las empresas mixtas en específico tienen debidamente mapeado, identificado y sobre todo diseñado sus propios procesos. Pero estos procesos van a tener una serie de situaciones anómalas que podrían surgir, lo cual puede constituir un obstáculo a que yo pueda cumplir con el ADN de una empresa, la misión, visión y sus objetivos. Todo aquello que se puede de alguna manera anteponer, alcanzar ese tipo de la misión, visión y los objetivos, va a estar enfocado dentro de lo que vendría a ser riesgo. Va a depender mucho de la capacidad institucional, va a depender mucho de los mecanismos, pero sobre todo va a depender más de las personas, porque el marco estructural, organizacional, que se puede diseñar con políticas, con reglamentos, con normas, van a estar en ese ámbito. Pero nada nos va a servir si es que en esta empresa, por ejemplo, tenemos las directivas y los lineamientos, pero no se están materializando en el mundo fenomenológico o en el mundo empírico, que necesitamos cumplir con ese tipo de parámetros. Entonces, de lo anterior, un riesgo es una probabilidad, es una antesala al acto de corrupción o una inconducta funcional. Y esto siempre lo he graficado desde un plano desde un punto de vista doméstico y resalto sobre todo la importancia de las defensas predispuestas. Porque cuando estamos hablando de las defensas predispuestas, tengamos en consideración que existen tal como cortafuegos, algún tipo de mecanismos que van a permitir que aquel riesgo no se pueda materializar. Las actividades riesgosas y peligrosas, el hecho de encontrarnos en una dependencia público-privada, necesita de mecanismos de prevención. Un desfibrilador, por ejemplo, el área de asistencia médica que pueda tener la institución, se encuentra implementada por si de alguna manera se podría materializar algún accidente, algún problema cardiorrespiratorio seguramente. Pero también tenemos un extintor. El extintor y el desfibrilador van a cumplir una finalidad que los tenemos preestablecidos para efectos de poder conjurar, mitigar o prevenir el impacto negativo que se pueda generar. De tal suerte que el riesgo acoge una visión cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa en función al nivel que podría alcanzar, bajo, medio o alto, y cualitativa en función a esas características de los eventos que podrían surgir. Y esto trae como correlato, lo que les dije hace un momento, que yo tenga esas defensas predispuestas y pueda saber cuál es el riesgo positivo o negativo. Un riesgo positivo desde un plano doméstico, el hecho que tenga el extintor o el desfibrilador, conllevará que va a ser un riesgo positivo porque la entidad ha comprendido que es muy importante invertir en los mecanismos de prevención. Y un riesgo será negativo cuando también tengo mecanismos debidamente identificados, los contextos de riesgo, los riesgos que son priorizados, áreas que son mucho más sensibles
tanto en el gobierno multinivel y también en las empresas mixtas. Entonces, es muy importante que podamos nosotros tener en cuenta esas defensas predispuestas. De lo anterior, entonces, cuando estamos hablando del riesgo como el obstáculo para yo alcanzar un objetivo, acoge los siguientes elementos que son consustanciales: la eventualidad, la posibilidad, porque es algo que podría ocurrir. Hablamos en condicional, existe esa probabilidad y esta probabilidad podría materializarse en función a las características, al desarrollo de la actividad que lleva a cabo esta empresa, el core business, las actividades que ésta desarrolla diariamente. Entonces, saben los empresarios dentro de este segmento y el gobierno multinivel a qué tipo de riesgo se encuentra expuesto y si no toman los mecanismos necesarios, podría generar un riesgo negativo. El evento es algo, como les dije, que puede suceder, es algo incierto, algo aleatorio, pero esto puede ser como consecuencia de la intervención del ser humano o como consecuencia de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, la institución tiene que estar preparada y esa es la lógica que se acoge dentro de la metodología de las normas ISO, actuar con esas defensas predispuestas y de manera proactiva. Pero muchas veces el impacto puede materializarse. Y este impacto ya va a conllevar cuando ocurre lo siguiente. Cuando no tuve los mecanismos, las herramientas necesarias para poder contener aquel riesgo, que esto se pueda materializar, o cuando el que ya implementé ya no se encuentra vigente. Recordemos que los riesgos tienen un carácter dinámico, van a cambiar de manera constante. Y cada cambio amerita que hagamos un reexamen, una verificación de cómo tengo mi elemento, cómo tengo esas defensas predispuestas para poder contener, prevenir o mitigar el riesgo al que me encuentro expuesto. Y cuando este impacto, a pesar de que yo tomé las medidas adecuadas, proactivas, la debida diligencia, va a ocurrir algunas consecuencias como son pérdidas económicas, daños reputacionales, financieros, sanciones y retrasos, porque el hablar de riesgo se debe enfocar desde esos dos puntos de vista. Y este riesgo de ese enfoque que les estoy hablando hace un momento tiene un enfoque multicausal y esto tiene como punto principal hablar de los riesgos inherentes y los riesgos residuales. En el caso del extintor vemos el riesgo inherente es el estado actual, el estado natural, cómo se encuentra este ámbito. No tiene un extintor, entonces el riesgo es altamente probable que podría ocurrir algún tipo de desgracia y no tengamos los elementos de contención necesarios. Y el otro aspecto sería que ya hemos implementado los extintores y acá hablamos ya de un estado modificado y hablamos de un riesgo residual. Es decir, ya tomé cartas en el asunto, implementé ya una defensa predispuesta, pero el riesgo residual, el haber mutado de un lugar a otro, no va a tener un carácter ortodoxo, cerrado, sino que cada vez que yo modifico un riesgo, tengo que verificar si este aún es vigente, si es pertinente para las circunstancias. Porque el hecho que yo tenga aquí el extintor conllevará a que vea si se encuentra con las características, se encuentra además el personal capacitado para poder utilizar en determinado momento, los simulacros que se tendrían que llevar a cabo, las charlas, entre otros aspectos. Entonces, fíjense en esa línea del riesgo dinámico, partimos de un riesgo inherente, el estado actual, y el riesgo residual cuando ya hicimos algún tipo de oportunidades de mejora. Como sabemos, en el sector público, porque al hablar de las empresas mixtas, hablamos de riesgos en el sector público, todos aquellos que se enmarcan en los obstáculos, las prácticas que afectan a la integridad pública, como son los actos de corrupción equivalente a los delitos y la inconducta funcional, aquellos actos que tienen como consecuencia sanciones de carácter administrativa disciplinaria y que esto va a conllevar a que no pueda yo cumplir con los objetivos, aquella empresa que no pueda cumplir con la misión, la visión, el ADN que tiene esta empresa. Y la práctica cuestionable nos interesa desde un punto de vista de la prueba indiciaria, pruebas indirectas, que podemos tomar como son actos que están de alguna manera vistos negativamente desde un punto de vista ético, moral, pero que no pueden decantar en primera instancia en una inconducta funcional o un acto de corrupción, sino que son prácticas que tienen algún tipo de reclamo de un contexto en el ámbito moral. Entonces, dentro de la metodología que se establece en específico para poder nosotros gestionar los riesgos, nos vamos a centrar en estos dos primeros obstáculos: actos de corrupción, los delitos que se encuentran prescritos en el Código Penal dentro de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios, por particulares
y contra la función jurisdiccional, y aquellas sin conductas funcionales que son propiamente las actividades que lleva a cabo una responsabilidad funcional o disciplinar. Eso es en el segmento propiamente del sector público, como muchos de ustedes ya lo saben. En cambio, cuando estamos hablando de los riesgos en el sector público y privado, en las empresas mixtas o sociedades de economía mixta, estamos hablando de que se va, al igual que la conformación de las acciones acoge tanto al sector público y sector privado, las características, el estándar que se va a requerir para las empresas mixtas es mucho mayor, diría yo, que el que se puede exigir en cualquier gobierno multinivel, porque estamos hablando, no solamente nos centramos en una determinada actividad como la puede desarrollar un ministerio, brindar servicios, orientaciones, servicios públicos, que se centre en ese aspecto, va a llevar a cabo unas contrataciones. Pero el punto principal no es en específico el estar al tanto de las inversiones, verificar qué tipo de empresas se están vinculando para generar una sinergia, una colaboración empresarial. En cambio, las empresas mixtas sí están expuestas no solamente a que puedan proveer esos bienes, esos servicios, sino que tengan una debida diligencia o due diligence, una debida diligencia que permita catalogar y filtrar y verificar de que las empresas con las cuales voy a generar una colaboración empresarial puedan cumplir los perfiles y de alguna manera prevenir los riesgos que se puedan generar. Y esto se puede materializar y los riesgos que se mapean o identifican se dividen en dos, el riesgo legal y regulatorio y el riesgo de corrupción o fraude. Los primeros tienen que ver con los conflictos de intereses, conflictos laborales, estos son los stakeholders internos, los colaboradores, que podrían generar una responsabilidad civil y penal respectivamente. Acto de corrupción o inconducta funcional en el ámbito que se pueda generar, pero también la responsabilidad civil por la indemnización por daños y perjuicios que seguramente el caso amerita. Pero también nos vamos a centrar en los riesgos de corrupción y fraude, sobornos en la contratación y compras, corrupción entre las empresas, podemos hablar de peculado, cohecho, tráfico de influencias, entre otro tipo de delitos que se encuentran tipificados. Entonces, es el panorama al que se encuentra expuesta esta empresa mixta. Y las empresas mixtas emergen de la Constitución, su artículo 60 de la Constitución del Perú hace referencia a lo siguiente. El Estado reconoce el pluralismo económico, y al hablar del pluralismo económico significa que el Estado fomenta y permite, dentro de una economía social de mercado, que existan distintas morfologías o sociedades, con las que establece la Ley General de Sociedades y que puede ingresar esas reglas de juego de la economía social de mercado. Entonces, por eso admite ese pluralismo económico desde una perspectiva o visión de protección y promoción al inversionista privado. Entonces, el inversionista privado podría decir, pero si la empresa también va a ingresar a estas reglas de juego de la economía social de mercado y aparte de eso es el que me va a sancionar, ¿qué tipo de objetividad y seguridad yo podría tener dentro de ese contexto de que no exista algún tipo de beneficios o un desequilibrio en las inversiones o algún tipo de preferencias dentro de las empresas mixtas? Y por eso es de que este pluralismo económico tiene que estar catalogado y caracterizado porque va a tener que dejar de lado cualquier competencia desleal. Y el Estado de alguna manera va a propiciar esa coexistencia, las inversiones que van a llevar a cabo el sector privado y que las empresas mixtas van a intervenir justamente con otra orientación. Mientras el sector privado se encarga de obtener ganancias y por eso invierte porque necesita rentabilidad y ganancias, el sector privado, y en este específico público-privado mixto, se va a orientar sí en las ganancias, en las utilidades, pero por encima de esas utilidades y ganancias va a encontrarse, por ejemplo, el bienestar social y el valor público, porque su razón de ser, el objeto social que tiene esta empresa mixta, se debe más al aspecto público que al aspecto privado. Solo está autorizado por ley y por eso es que solo está autorizada por ley expresa que el Estado pueda realizar subsidiariamente la actividad empresarial. Y subsidiariamente tiene que ver cuando otros agentes económicos, llámense empresas, por alguna razón no ingresan a determinados ámbitos, por el ámbito geográfico, por las características de la zona, la idiosincrasia de la población, porque el inversionista va a tener en cuenta al momento de verificar si va a invertir, en el sector privado me refiero, va a verificar la etapa de prefactibilidad y la etapa de factibilidad.
La etapa de prefactibilidad, ¿qué tipo de inversiones va a desarrollar? Los gastos corrientes, los costos, entre otros aspectos. Y ya la etapa de factibilidad es cuando ya conoce aquel terreno, aquel ámbito que él quiere invertir. Entonces se va a centrar en eso porque tiene que ver su margen de ganancias, reducir los fletes, etcétera. O tal vez una colaboración empresarial con otra empresa, valga la redundancia, y formar alianzas estratégicas o colaboraciones empresariales, o un joint venture, colaboración empresarial, entre otras formas que señalan los especialistas. Pero el sector público y privado en las empresas mixtas no va a tener en cuenta aquellos aspectos, sino que independientemente que tal vez no sea rentable, va a buscar orientarse al alto interés público. Cuando, por ejemplo, vamos a un sitio donde ninguna empresa pueda llegar, Serpos, por ejemplo, no llega a esos distintos, no, la empresa privada no llegaría a ese ámbito, Serpos se encontrará en lugares lejanos y otro tipo de empresas como Activos Mineros AC que podría encontrarse para remediar aquellos pasivos ambientales dentro de ese segmento que una empresa privada no lo haría. Entonces, su enfoque es el alto interés público, la conveniencia nacional, pero que tiene que estar validada por una ley que lo tiene que de alguna manera autorizar el Congreso. Y esta actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal. Y el último párrafo hace referencia a lo que le dije originariamente, esa duda que podría tener el inversionista, donde se va a dar el mismo trato tanto al sector público, mixto, público-privado, como en este caso, los inversionistas. ¿Qué características de todo lo anterior tienen las empresas mixtas? Su naturaleza híbrida, conforme les mencioné, pero este carácter de esa naturaleza híbrida conlleva que existan riesgos de gobernanza, riesgos de ejecución, riesgos de gestión, sobre todo porque igual tiene que tener en cuenta la transparencia, el acceso a la información pública, la gestión de riesgos, entre otros ámbitos. La responsabilidad de los directivos, a diferencia de lo que sucede en el sector privado, porque en el sector privado también se habla de corrupción, pero una corrupción privada que se encuentra dentro de otra perspectiva, en el sector público estamos hablando de responsabilidad que puede ser funcional por el cargo que ostentan dentro de la función pública y que podrían existir esos agentes primarios y esos agentes secundarios para que se puedan consumar estos delitos. Delitos que pueden ser de lesión o delitos que pueden ser de peligro en función al tipo penal que sea objeto de investigación. Y la exigencia de transparencia es algo que tenemos excepciones a la transparencia efectivamente, pero que a diferencia del sector privado, el sector privado tiene otro tipo de parámetros. Para el sector público, público-privado mixto, es un imperativo la transparencia y el acceso a la información. En cambio, el sector privado tiene sus propias características y no necesariamente va a revelar la información que tiene, salvo una autorización expresa de aquella persona jurídica o persona moral para algún tipo de finalidad que yo pueda desarrollar. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio de mercado o estoy elaborando una tesis, puedo tener una carta de aceptación de la empresa de tener un tipo de información que me va a validar para tener en cuenta mis instrumentos de valoración, de tabulación, como son las entrevistas. Entonces, tiene un carácter mucho más discrecional. De todo lo anterior, entonces, estamos hablando del riesgo a la responsabilidad, la debida diligencia y su enfoque a riesgos desde una visión funcionalista. Y esta visión funcionalista se centra en tres ámbitos importantes. En función a todo lo anterior, el riesgo no gestionado se traduce en responsabilidad penal o administrativa. La debida diligencia es un criterio diferenciador porque el hecho de que hablemos de un presidente del directorio, hablemos de un gerente bajo esa lógica de la empresa mixta, él no podrá alegar de que no tiene la naturaleza omnipresente y que no puede estar a cargo de todas las actividades. Porque él dirá, bueno, yo estuve en reuniones de directorio y quien es el responsable sería el gerente de operaciones, los directores o las personas que trabajan en ese ámbito. Hasta antes del año 2000 ese tipo de argumentaciones eran aceptados por los operadores jurídicos, Ministerio Público y Poder Judicial respectivamente. Sin embargo, cuando estamos hablando de la debida diligencia, conlleva a que se le vaya a indicar, si bien es cierto, no se encuentra directamente en ese lugar, pero qué tipo de parámetros, qué tipo de actividades, procesos, procedimientos, políticas ha instaurado para poder prevenir que ocurra aquella situación, para que aquella persona que cometió el acto de corrupción de esta empresa mixta ha tomado conciencia, ha sido sensibilizado, capacitado, le han entregado un código de conducta o un tipo de reglamentos internos para efectos de verificar de que él pueda considerar desde una perspectiva conductual el acceder o no a ese trato subordinado. Entonces, la alta dirección, el presidente directorio, tendrá que responder
tiene dos escenarios. El primero podría decir que no hizo nada, no tiene un código de conducta, una política de integridad. Y el otro escenario, la antípoda, vendría a ser que sí tiene el código de conducta y no solamente eso, sino tenemos una oficina de integridad donde se ha sensibilizado, capacitado a los stakeholders internos, a los colaboradores y además les hemos exigido de que puedan, dentro de los contratos con terceros, existe una cláusula anticorrupción. Entonces, sí tenemos todos los mecanismos. Esta situación es un hecho aislado dentro del contexto. Entonces, fíjense cómo la diligencia desde ese punto de vista funcional tiene distinta perspectiva. Estos dos puntos anteriores van a conllevar a que veamos cuál es el rol del fiscal en la elaboración de su teoría del caso, porque va a tener medios de prueba excepcionales, no los convencionales a los que se encuentran vinculados, sino va a tener otro tipo de medios de prueba que se van de alguna manera a orientar a la gestión de riesgos que se han diseñado, identificado dentro de ese contexto interno en la empresa mixta. Y el juez podrá valorar para efectos de que pueda verificar la reprochabilidad no solamente de los órganos de representación, sino también de la persona jurídica, porque recordemos que las personas jurídicas, desde el año 2016, con la ley 30.424, y en específico el 2018, ya las personas jurídicas pueden ingresar a un proceso penal con la responsabilidad que esto tendría que definirse dentro de aquel segmento. Incluso se podría generar la disolución, la suspensión de sus actividades. Entonces, es un cambio de paradigma, es un cambio de esquema que tiene actualmente tanto el fiscal como el juez dentro de ese enfoque de gestión de riesgos, tanto en el sector público y privado, y que al fiscal como titular de la carga de la prueba le daría elementos de juicio desde la teoría de la prueba pertinentes, conducentes y útiles, que podría armar una mejor teoría del caso que sea sólida para que pueda formular y ejercer la acción penal, para que esta acusación no pueda tener un tipo de brechas y se pueda de alguna manera declarar nulo un juicio porque hubo inconsistencia y no tuvo un buen soporte probatorio. La visión que tiene actualmente el fiscal y el juez transmuta el principio de legalidad desde el punto de vista probatorio, sino que también tiene que ingresar esa gestión de riesgos y más aún en las empresas mixtas. De lo anterior, delimitación de la criminalidad en las empresas mixtas, que son varios de los puntos que ya les he mencionado anteriormente, profundizaré en algunos que no los he comentado. ¿Qué características tiene la criminalidad en las empresas mixtas? Intervención delictiva a través de la estructura organizacional, aparatos de poder donde pueden estar coludidos integrantes de la empresa mixta con un tercero, un sujeto no cualificado, un sujeto que no es funcionario ni servidor público. La empresa no delinque como individuo, sino mediante sus órganos directivos y empleados bajo esa economía social de mercado y que incluso podría vincularse al blanqueo de capitales o lavado de activos. El delito se diluye en decisiones colegiadas, comité de gerencias, cadenas de aprobación, que en primera instancia, si no acogemos la gestión de los riesgos y los modelos preventivos de delito o el criminal compliance o el public compliance, va a haber dificultad en poder identificar esa cadena de aprobación. Porque recordemos en la gestión de riesgos, yo sé quién es el responsable en un proceso y me permite identificar y validar quién es el realmente responsable dentro de esas decisiones colegiadas. Y dentro de la criminalidad, propiamente las características principales que tiene es que se aprovechan de disfunciones de responsabilidad, porque entre ellos van a responsabilizarse unos a otros bajo el contexto de esas decisiones colegiadas donde nadie se considera directamente culpable. Pero un aspecto muy importante es el public compliance, la gestión de riesgo que afecta a la integridad pública, para darle esos elementos de juicio adecuados dentro de esa zona gris dentro de lo que podría constituir una cifra negra de la criminalidad, va a poder tener elementos necesarios, pertinentes, conducentes y útiles para poder individualizar las conductas, tanto de la persona jurídica por defectos de formación como de los órganos de representación. Pero una persona jurídica también podría ser instrumentalizada, es decir, una persona, un tercero que tiene intereses subordinados, quiere blanquear el dinero, el lavado de activos tiene como origen, y quiere ingresar al mercado y no ve mejor opción que una empresa mixta. Entonces, una persona jurídica no solamente podría ser sujeto activo de un delito, sino que también podría enmarcarse en cometer los eventos delictivos, los delitos pero puede estar requerida como consecuencia de un tercero que ingresó el dinero maculado, el dinero mal habido. Entonces, si es que esta empresa no ha gestionado adecuadamente sus riesgos, no tiene implementado este tipo de herramientas de gestión, va a ser un vehículo
muy probable para que se puedan cometer distintos delitos, corrupción, colusión, peculado, entre otros. Y esto va a formar parte también porque hay estructuras opacas. El tercero, sobre todo, y ahí tenemos que tener en cuenta las defensas predispuestas, estos mecanismos de prevención, porque vamos a ver holdings, alianzas, colaboraciones empresariales, empresas offshore, consultorías ficticias, que son, desde un punto de vista criminológico, la perspectiva principal que va a tener el tercero para poder involucrarse dentro de esta empresa mixta y que puede impactar negativamente si no ha gestionado adecuadamente sus riesgos. Y lo otro tiene que ver con la normalización del incumplimiento. La práctica ilícita se vuelve en una cultura empresarial. No hablamos de cultura de gestión de riesgos, cultura de integridad, sino que estamos hablando de así se hace siempre. Todas las empresas pagan comisiones. Ingresa bajo esa perspectiva de la tolerancia a la corrupción. Porque más que la corrupción, la parte más compleja de identificar es la tolerancia a la corrupción, porque no necesariamente esta persona quiere tener un tipo de problemas y dicen, bueno, he visto esto, pero este acto irregular o esta inconducta funcional y no voy a poner en conocimiento, así que viro para el otro lado. Entonces, es una forma pasiva como se va a tolerar la corrupción. Entonces, son aspectos que tiene que sopesar la empresa, sobre todo bajo la economía social de mercado y este tipo de características a las que se va a encontrar expuesta. Tenemos un panorama apocalíptico hasta este momento. ¿Qué podemos hacer ante aquel escenario? Tenemos dos aspectos a considerar. La tradicional, la reactiva, la punitiva, que no está dando la solución que el caso amerita. Y la otra es un cambio de una contracultura, otra metodología, que es la que tiene por especial énfasis esta disertación, que sea preventiva, pero con algo que se tiene que resaltar involucrando tanto al sector público y al sector privado. Ahora bien, como sabemos, el public compliance se refiere al cumplimiento dentro de una organización. El contexto público se centra en asegurar que las instituciones cumplan con las leyes, regulaciones y principios éticos aplicables a su funcionamiento. No solamente lo que establece la Secretaría de Integridad Pública, la presencia del Consejo de Ministros, sino algo autorregulado, las directivas, protocolos, lineamientos internos que se puedan diseñar en cada institución. Entonces, eso forma parte del cumplimiento normativo en el sector público. Y el public compliance, equivalente a la gestión de riesgos que afecta a la entidad pública, en las empresas mixtas le damos una visión positiva y una negativa. La visión positiva se centra en la correcta toma de decisiones, administración eficiente y eficaz de los recursos públicos, contratación pública, tomando en cuenta los parámetros para contener los conflictos de intereses a través de esa gestión de esos conflictos de interés. Y la debida diligencia, claro está, con los mecanismos y las plataformas de debida diligencia. Pero la antípoda, la visión negativa de lo anterior, es cuando se va a generar en las empresas mixtas los actos de corrupción o inconducta funcional en función a lo que les estuve mencionando de manera antelada. Y aquí tenemos alguna identificación de los riesgos a los que se encuentran expuestas las empresas mixtas. Estas diapositivas con la anuencia de Doménico van a ser socializadas, así que voy a resaltar una de las principales. Y acá vemos cuál es el proceso de contrataciones, cómo se puede manifestar la criminalidad, colusión, cuál sería el contexto, acuerdos ilegales con proveedores para direccionar los procesos. El riesgo principal son delitos contra la administración pública y ahí tenemos un ejemplo, licitaciones a medida para un consorcio vinculado. Y cada uno de estos segmentos, cada una de este tipo de procesos, tienen los riesgos, están debidamente identificados. Y que esta sería una presentación a priori para que pueda complementar las guías y sobre todo la que está enfocada a las fichas a la que establece la gestión de riesgos que afecta a la entidad pública. Como sabemos, son tres fichas donde se puede individualizar en función a la identificación, la evaluación y el tratamiento. Tenemos fichas preestablecidas, pero por el carácter sui generis que les menciono en las empresas mixtas, debería existir un cotejo que va a facilitar la información a través de identificación de riesgos, que esto podría ser una versión mejorable, claro está, para que se pueda identificar los riesgos desde la manifestación de la criminalidad y el riesgo principal al que se encuentran sometidos. Entonces, al hacer una simbiosis con esta identificación de riesgos, podríamos tener mejores elementos de juicio para llenar las fichas 1, 2 y 3 que establece la guía antes señalada de gestión de riesgos que afecta a la integridad pública. Y como sabemos, la gestión de riesgos que afecta a la entidad pública, el public compliance en términos concretos,
Tiene una primera parte, identificación de los contextos de riesgo, analizamos si es un acto, el acto irregular, si es una inconducta funcional, un acto de corrupción, el agente primario, el agente secundario, porque al hablar de corrupción hablamos de delitos de encuentro. Entonces, puede ser un sujeto que forma parte de la institución, no de la dependencia, o puede ser un tercero. Identificamos los procesos, vamos a tener en cuenta las causas que éstas puedan generar. Vamos a evaluar, porque no solamente nos quedamos con la identificación, sino que la evaluamos. Hacemos un tratamiento bajo la lógica del riesgo inherente y riesgo residual. Por ejemplo, un punto muy importante que se toma en cuenta en las entidades públicas y en las empresas mixtas que se tiene que verificar es sobre todo la vigencia de los dispositivos legales, porque una obsolescencia normativa se podría generar cuando una norma no se encuentra debidamente actualizada. Pueden existir normas que datan, por ejemplo, del año 2020, 2019 y hasta la fecha no han sido debidamente actualizadas y que es un punto principal que podría generar zonas grises para, de alguna manera, poder sancionar y prevenir, sobre todo, los actos de corrupción o inconductas funcionales. Y el seguimiento y mejora continua, como les dije, va en la lógica de que los riesgos son dinámicos y por eso se tiene un esquema holístico y sistemático que no voy a profundizar en este punto porque sé que a lo largo de las conferencias que han brindado el Ministerio de Justicia ya han desarrollado con detenimiento, no voy a centrar en ese punto, solamente poner especial énfasis en el rol complementario en la vista anterior con esta para poder gestionar adecuadamente los riesgos. Y para eso tenemos en cuenta la situación de la entidad y su entorno, su capacidad, sus competencias y la capacidad institucional para poder atender a este tipo de demandas que es luchar contra la corrupción. Ingresamos al otro punto que es analizar la vinculación entre el criminal compliance con las empresas mixtas. Y para hablar del criminal compliance, es conocido también como modelos preventivos, programas de cumplimiento, pero nuestro país le denomina modelos preventivos de delito y que el hablar del criminal compliance no es algo, un asunto de moda, no es algo actual. Esto data ya desde 1970 con el Watergate en Estados Unidos, cuando hubo un caso de corrupción, se necesitaban implementar mecanismos para prevenir actos de corrupción en torno a la política. De Estados Unidos migró a Europa. El año 2010, el artículo 31 bis de la normativa española ya coge los modelos preventivos, llega a Chile y posteriormente llegó a nuestro país en el año 2016, pero el 2018 comenzó ya a ejecutarse hasta la fecha con algunos puntos que se han ido mejorando a lo largo de ese íter que les acabo de mencionar. Entonces, se centran en la gestión de riesgos, sobre todo en el sector privado, en el sector mixto también, porque las empresas mixtas también las pueden implementar, pero además estamos hablando de que es un mecanismo, un instrumento que va a permitir que la empresa ocurra lo siguiente. Si en el public compliance, en la gestión de riesgos que afectan a la entidad pública, vimos la inconducta funcional, los actos de corrupción, esos dos ámbitos principales, en el caso del criminal compliance estamos hablando de otro tipo de características que se centra más en los delitos más que en las inconductas funcionales. De lo anterior, entonces, cuando uno implementa el Criminal Compliance o modelo preventivo de delitos, va a buscar que no se cometan delitos, que se facilite que los terceros no lo cometan por esa interacción dentro de esa economía social de mercado con los stakeholders externos, evitar de que la empresa se pueda beneficiar de actos ilícitos, ya sea porque esta va a ser instrumentalizada o porque se puede convertir, ocultar aquel dinero maculado que proviene del blanqueo de capitales o lavado de activos, y también se va a determinar e identificar quiénes podrían ser los responsables. Y el Criminal Compliance, una definición que engloba lo antes señalado, constituye un conjunto de medidas internas que adopta la empresa identificando los riesgos en sus procesos productivos que permitirán construir de manera dinámica un modelo preventivo de delitos que será acogido en sus relaciones con sus stakeholders internos y stakeholders externos, colaboradores, con una finalidad preventiva y reactiva, porque el hecho de implementar el Criminal Compliance no es la panacea. Una empresa puede tener implementado este modelo, pero siempre va a necesitar sancionar aquellas conductas, aquellos colaboradores que no logran internalizar las implicancias, las consecuencias y el perjuicio que va a generar el ingresar a cometer algún tipo de delitos. Por eso se acoge esa doble finalidad preventiva y reactiva desde ese marco comparativo.
Y el modelo preventivo de delitos acoge las siguientes teorías o modelos. Nos centramos en un modelo comando-control y un modelo de autorregulación. Empresas mixtas en específico y bueno, equivalente al sector privado. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo de control, mi palabra clave es principio de legalidad, porque el hecho que la empresa mixta acoge el criminal compliance o modelo preventivo de delitos no va a dejar de lado lo que establece el ordenamiento jurídico bajo el principio de legalidad, sino que lo va a acoger y lo va a fortalecer, lo va a potencializar. Y por eso, al igual que en la gestión de riesgos que afecta a la entidad pública, se va a hacer una simbiosis tanto bajo el principio de legalidad pero también bajo un modelo autorregulado, porque va a generar sus propias directivas, sus propios mecanismos de actuación, va a tener un canal de denuncias, un código de conducta. Mientras en el sector público hablábamos de un oficial de integridad o encargado de integridad, en el caso del sector privado estamos hablando de un officer compliance, que es el equivalente. Acá también tendrán canales de denuncia. En cambio, en el sector público en el Perú, estamos hablando de una plataforma única de denuncias, digital de denuncias única del ciudadano. Entonces, tenemos distintos mecanismos en cuanto a su estructura, pero la finalidad es la misma. Entonces, acogemos ese modelo híbrido autorregulado porque tengo en cuenta el principio de legalidad, los requisitos que yo tengo para constituir una empresa, el fin lícito que éste tiene que tener, pero además voy a complementar y denotar un sobrecumplimiento a través de ese modelo autorregulado, lo cual va a conllevar a que surja lo que es el compliance. De lo anterior, entonces, la clasificación del criminal compliance, hay un compliance general, no es una teoría general y básica de la metodología, sus características, el rol que cada uno de ellos tiene, pero el punto donde me estoy centrando es el compliance sectorial y lo que estoy buscando es interactuar tanto el public compliance dentro de esa disgregación, de esas características y dentro de esos sectores, el poder acoger el sector público y el sector privado, pero como lo vamos a hacer más adelante, hacer una simbiosis o unir ambos segmentos. Porque el estado de la cuestión hasta el momento es de que si es una empresa mixta, imaginemos Sedapal, por poner un ejemplo, es algo hipotético lo que acabo de mencionar, por un lado se le va a exigir el ICP, por un lado, se le va a exigir que cumpla con los lineamientos para la integridad pública, la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública en específico, pero además, esta empresa tiene implementado su modelo preventivo de delitos, el Criminal Compliance. Pero no existe un punto de comunicación entre ambos. No estamos de alguna manera dotando el valor de eficacia, y valga la redundancia, a la eficiencia y eficacia que tiene que caracterizar a las entidades públicas y las mixtas como son estas empresas. Entonces se necesita que no haga ese trabajo adicional, sino que el modelo preventivo de delitos y el acoger la gestión de riesgos que afecta a la entidad pública tenga un carácter obligatorio en específico y que esto conlleve pues a que se pueda gestionar adecuadamente los riesgos a los que se encuentra expuesto. ¿Qué características tiene el Criminal Compliance? Es preventivo, como lo vimos, reactivo también en función a las características que va a tener esta empresa, porque recordemos que las empresas mixtas también tienen los mismos problemas que el sector público en cierta forma. La alta rotabilidad, la curva del aprendizaje son las características principales a las que se encuentra expuesta la empresa mixta. Entonces, por eso hablamos de ese énfasis o de enfoque preventivo y reactivo. Es multidisciplinario porque va a coger distintos ámbitos de las ramas del derecho, por ejemplo, para poder diseñarlos, el ámbito del derecho penal, procesal penal, entre otros aspectos. Y lo que va a buscar implementar esta herramienta de gestión es generar esa cultura corporativa de cumplimiento. Estamos hablando si en nosotros, servidores públicos o aquellos funcionarios públicos, lo que tenemos que internalizar es la cultura de integridad, la cultura de transparencia, de gestión de riesgos. A las empresas se les exige que sean buenos ciudadanos corporativos. Y esos buenos ciudadanos corporativos conllevará pues a que tengan este tipo de lineamientos, lo cual va a generar derechos y obligaciones dentro de su desarrollo al momento de implementar ese modelo de prevención. ¿Cuál es la estructura? Y fíjense que tiene muchos elementos semejantes. Hay un encargado de prevención, el Officer Compliance. Igual identifica los riesgos, los evalúa, los trata. Canales de denuncia también tienen, pero generalmente los canales de denuncia o los tiene implementada la misma empresa o cuenta con la suscripción de una tercera empresa que pueda brindar este tipo de servicios.
Por otro lado, la importancia de la comunicación y capacitación dentro del modelo de prevención. En la medida que los colaboradores internos conozcan las características, los riesgos dentro de sus procesos, porque cada uno de los que formamos parte de una entidad pública y quienes forman parte de una empresa mixta saben las características que tiene el proceso, los tiempos en los que se va a desarrollar, el plazo en el que, por ejemplo, se va a emitir algún tipo de pronunciamiento, porque saben los tiempos en los que esto se va a generar. Y si conoces este tipo de procedimientos, también puedes saber a qué tipo de riesgos te encuentras expuestos dentro de ese íter, dentro de ese procedimiento. Entonces, los que ejercen ese rol técnico, los dueños del proceso pueden identificar dentro de esa empresa mixta a qué tipo de riesgos se encuentran expuestos y qué mecanismos tienen para prevenirlo o para poder generar esas defensas predispuestas que hemos hablado hace un momento. Por eso es muy importante, no solamente bajo el enfoque de la OCDE, centrarnos en los diseños amplios y generales organizacionales, sino también centrarnos en los colaboradores, que gran parte de los dispositivos no acogen ese tipo de perspectivas en función a la persona, sino en la parte organizacional. Y el encargado de prevención, el Officer Compliance, la idoneidad del sujeto elegido, la experiencia, la capacidad, que es algo que se necesita para efectos de desarrollar este tipo de mecanismos. Sabemos que no tiene facultad sancionadora, al igual que en el caso de los oficiales de integridad no tienen esa potestad, esa facultad sancionadora. Tiene una función de supervisión, este ámbito, monitoreo, como también se denomina en el Public Compliance. Emite también informes a la alta dirección, ordinarios, extraordinarios. Ordinarios en función de una programación que ya tiene la empresa mixta y extraordinarios cuando existen situaciones especiales, situaciones de emergencia, situaciones en las que, por ejemplo, imaginemos que una empresa mixta se logra descubrir un acto de corrupción, entonces va a requerir la alta dirección algún informe para que dé cuenta qué es lo que surgió y cuál ha sido el rol que ejerció, en este caso, el Officer Compliance o el oficial de cumplimiento. Entonces, va bajo ese rango si es un informe ordinario o extraordinario. De todo lo anterior, entonces, hasta este momento surgen dos preguntas importantes. ¿Por qué es importante que la empresa mixta tenga implementado un modelo de prevención? ¿Y qué efectos genera su implementación antes o después de la comisión del delito? En cuanto a la primera pregunta, conlleva que esta empresa mixta va a tener una plusvalía, va a tener un valor agregado el implementar no solamente el modelo de integridad pública con cada uno de sus componentes y en específico el componente 2 que está referido a la gestión de riesgos, sino que además va a tener una herramienta adicional. Tal vez las auditorías van a tener otra perspectiva, también pueden ser auditorías internas, pero además vamos a tener otra herramienta que va a fortalecer la capacidad preventiva de la empresa mixta, como es la implementación del modelo preventivo de delitos con carácter obligatorio. Entonces, el hecho de que esta empresa mixta tenga esos dos ámbitos, el criminal compliance y el public compliance, va a permitir que se pueda generar el valor público. Ahora bien, ¿qué efectos genera que su implementación antes o después de la comisión de un delito? Esto amerita pues de que una investigación, si esta empresa mixta tenía ya implementado el modelo preventivo de delitos y si encuentran alguna responsabilidad dentro de los colaboradores y tal vez esta empresa tuvo que ver algo en el contexto porque fue instrumentalizada, porque no tuvo las defensas predispuestas adecuadas, porque no aplicó la debida diligencia. Entonces, es posible que la misma empresa también pueda tener algún tipo de implicancias o algún tipo de sanciones a los colaboradores y seguramente también a la empresa. Pero cuando uno acredita que tiene implementado este modelo preventivo de delitos, vas a tener una sentencia absolutoria. Antes de las investigaciones dices, he sido un buen ciudadano corporativo, implementé este tipo de herramientas de gestión, acredito a través de un informe porque quien va a validar propiamente el criminal compliance o el modelo preventivo de delitos es la Superintendencia del Mercado de Valores, que se encarga de verificar y es equivalente a una pericia los elementos mínimos que va a tener el criminal compliance y que de alguna manera converge y que hace una simbiosis adecuada, pertinente con la gestión de riesgo que afecta a la integridad pública, como lo vamos a ver en breve. Entonces, en primera instancia, el beneficio que tiene es una sentencia absolutoria. Y si lo implementa posteriormente, va a ser una sentencia condenatoria, pero con una sanción que va a ser disminuida. He ahí las implicancias que va a tener en cuenta el hecho de implementar un momento anterior, porque nota la debida diligencia y el buen ciudadano corporativo. Y el hacer referencia
al Criminal Compliance, estamos hablando de la ley 30.424, que es la ley con la que se acoge desde el año 2016, y 2018 en específico, los modelos preventivos de delito, y aquí nos dicen qué delitos acogerían este tipo de modelos. Estamos hablando de tráfico de influencias, colusión, peculado, entre otros, y otros que no necesariamente están vinculados con la administración pública, sino que pueden ser equivalentes con lavado de activos, delitos aduaneros, entre otros. Y el punto principal del eje Ferenda que les quería comentar, vemos el estado de la cuestión que hace referencia al modelo preventivo de delitos y su implementación. El artículo 17.1 prescribe lo siguiente: la persona jurídica elabora su modelo de prevención en base a su perfil de riesgo, que identifica y evalúa los riesgos inherentes y residuales que hemos visto, procesos, procedimientos, conforme a su tamaño, las dimensiones que tiene, y el modelo de prevención debe contener los siguientes elementos mínimos. El Officer Compliance o encargado de prevención, que es quien se va a encargar de validar, monitorear, que es designado por la alta dirección, que se encarga de verificar cómo se está desarrollando la gestión de riesgos dentro de esta empresa mixta. Las acciones de mitigación de los riesgos que ha identificado, bajo esa lógica también de no solo prevención, sino mitigación. La implementación de procedimientos de denuncia. Y aquí podríamos optimizar, por ejemplo, los recursos, porque si esta empresa mixta contrata los servicios de una tercera empresa que provea este servicio de canal de denuncias, para optimizar los costos, podría también acoger la plataforma digital única de denuncia del ciudadano, y ya estaríamos optimizando los costos porque van a cumplir la misma finalidad. Entonces, es un punto de intersección que vamos encontrando hasta este momento, al igual que el encargado de prevención, que puede ser el Officer Compliance, que puede ejercer el mismo rol el oficial de integridad, la misma persona. La mitigación de los riesgos identificados, podemos tener la gestión de los riesgos que afectan a la integridad pública y con las características propias que se tendrían que generar dentro de la empresa mixta. Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención lo lleva a cabo la Oficina de Integridad bajo esas características, tanto lo que es en el sector público como en el sector privado, sino bajo ese mismo input para poder fortalecer las competencias y capacidades. La persona jurídica, acá hace referencia a la autorregulación, como les dije, acogemos la parte propiamente lo que es la legalidad, pero también algún tipo de dispositivos internos, directivas. Y escuetamente el artículo 17, solo en cuanto a las empresas mixtas, señala algo muy genérico, no vinculado a lo que es la gestión de riesgos, que al momento de dar esta ley debió acogerse a un punto en su reglamento. Pero aquí en específico señala, en el caso de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta que estamos hablando, el modelo de prevención se ejerce sin perjuicio de la competencia y potestades que corresponden a los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. O sea, la Contraloría General de la República podría tener incidencia dentro de ese ámbito a través de auditorías, gestión de desempeño, pero se centra más en esa visión reactiva, en esa visión de mitigación, pero poco nada se centró en lo que vendría a ser la gestión de riesgo que afecta a la entidad pública y con el modelo de prevención, con la propuesta que les estoy mencionando. Entonces, de lo anterior llegamos ya a la parte casi final, la propuesta y el estado de cuestión que les dije, retomando lo anterior. El Public Compliance y el Criminal Compliance no deberían ser compartimentos estancos, sino capas complementarias de un mismo sistema de prevención de riesgo legal, penal y especialmente cuando se vulnera la integridad pública conforme es justificado en la parte anterior. La necesidad de que las herramientas de gestión se encuentren unificadas, el sector público con el sector privado, lo cual conlleva que se acoja una nueva forma de lo que es el compliance, que es un compliance híbrido que acoge esas dos características bajo esa lógica empresarial y bajo esa cultura de integridad y de gestión de riesgo que afecta a la integridad pública. ¿Qué principales puntos de diferencia tenemos entre el criminal compliance y el public compliance? Recapitulando en función de todo lo que hemos hablado, en el Criminal Compliance se habla de Officer Compliance, oficial de cumplimiento. En el Public Compliance hablamos de oficial de integridad, que tiene las mismas facultades, las mismas potestades, dependen de la máxima autoridad administrativa, y en algunos casos ya van a tener autonomía dependiendo de las características de cada institución. El Criminal Compliance tiene el canal de denuncias. En el Public Compliance es una plataforma digital única de denuncia del ciudadano, o sea, optimizar los costos. En el caso de Criminal Compliance, quien se encarga de validar propiamente
de qué nivel se encuentra implementado el modelo preventivo de delitos es la Superintendencia del Mercado de Valores. Que si, por ejemplo, esta empresa mixta ingresa a un proceso penal, tanto el gerente general, los directivos y también la empresa, dentro del contexto al que nos encontramos vinculados desde la ley 30.424, quien va a validar el contenido del canal de denuncias, la comunicación, sensibilización, las características idóneas y eficaces del modelo preventivo de delitos es la Superintendencia de Mercado de Valores y que va a emitir un informe. Este informe que va a emitir la SMB tiene un carácter de pericia y esta pericia va a ser tomada en cuenta por el fiscal para que proceda conforme a sus atribuciones. En cambio, el Public Compliance vemos que quien ejerce la rectoría, como sabemos todos, es la CIPSM, la Secretaría de Entidad Pública, que se va a encargar de que pueda fijar los lineamientos, las asistencias técnicas, las guías, entre otros, para que las entidades públicas del gobierno multinivel puedan desarrollar de manera eficaz y preventiva bajo ese enfoque la gestión de sus riesgos y el cumplimiento de los 9 componentes del modelo de integridad. Pero que ahora la Secretaría Pública amerita que pueda no solamente acoger el modelo convencional al que estamos acostumbrados bajo esa visión de generar valor público, bienes, servicios que se ha marcado hasta la fecha, sino que amerita que exista una oportunidad de mejora, como es en específico diseñar un sistema de gestión de riesgo que afecta a la entidad pública a las empresas mixtas, donde se acoja obligatoriamente dentro de los componentes el modelo preventivo de delitos o el criminal compliance. Y es el punto que les dije, el compliance híbrido, que es la modificación que acabo de mencionarles, el cambio normativo que se tendría que dar en el artículo 17 y en la generación seguramente una sexta guía que podría tener o una norma complementaria, la CIPSM, bajo ese contexto. Conclusiones principales hasta este momento. De todo lo anterior, a qué conclusiones podemos arribar? Va a permitir que las empresas mixtas optimicen sus recursos al tener implementada una herramienta de gestión, compliance híbrido, que va a ser idóneo y eficaz porque va a existir la comunicabilidad, va a existir esa interacción en el rol que ejerce la empresa mixta o sociedades de economía mixta, como también se les denomina en función de lo que prescribe o establece el artículo 60 de la Constitución y normas concordadas, y que bajo esa misma lógica los procesos van a ser identificados, evaluados desde una distinta perspectiva, de tal suerte que el oficial de integridad dentro de ese segmento, una empresa mixta, va a tener un plus, un valor agregado, porque no solamente se va a centrar en la gestión de riesgo que afecta a la entidad pública, sino las características propias que va a tener esta empresa mixta con su interacción con el sector público, el sector privado y bajo la línea de una economía social de mercado, que lo principal de la empresa economía, de estas empresas mixtas, se va a centrar en sí la rentabilidad, pero por encima generar bienestar público. Por otro lado, va a coadyuvar a acoger una de las recomendaciones de la ODE que ya de manera reiterada ya la ha estado mencionando, el fortalecer la participación de la academia, la participación ciudadana, pero un punto que también han identificado es que se necesita, y es la perspectiva que tenía para hoy, la participación que tendrían que tener las empresas en general, pero en específico también las empresas mixtas porque están también sometidas al patrimonio estatal, las acciones y personas que tienen cargos de confianza quienes la van a constituir. Y la propuesta que les dije el eje ferenda, modificar el artículo 17, donde expresamente se disponga que las empresas mixtas acojan de manera conjunta los modelos preventivos de delitos, criminal compliance, y la gestión de riesgo que afecta a la entidad pública, el public compliance. De todo lo anterior, si queremos generar confianza en la población, es determinante señalar que el compliance no es una moda regulatoria, es una respuesta jurídica al riesgo estructural que enfrenta la empresa mixta con las características, los bemoles que mencioné hasta hace un momento. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Quedo atento a alguna pregunta si lo tienen a bien, Doménico. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias en primer lugar por la excelente ponencia, por un tema también tan interesante como es el del Public Compliance y entender un poco más el tema de las empresas mixtas. Agradezco la disposición y disponibilidad que has tenido para desarrollar
importante el tema y vamos a pasar brevemente entonces a la ronda de preguntas. Queremos iniciar un poco para dar también un poco de contexto respecto a lo que has explicado. Eh, nos consulta, ¿no? Solamente para poder cerrar este tema. ¿Un oficial de cumplimiento de las empresas mixtas puede ser un director de la empresa o debe ser totalmente independiente para evitar los conflictos de intereses? Ujú. Se recomienda, según la experiencia, que sea un órgano independiente porque podría ser juez y parte. Y si queremos dotar el valor de eficacia a una persona que ha sido idónea en el ejercicio del cargo, necesita tener toda la autonomía porque podría llegar en algún momento, pues, de que puede estar como juez y parte y va a encontrarse una situación muy compleja. Entonces, sí se requiere que sea un tercero y es dentro de la gestión pública el modelo que se está siguiendo. Por ejemplo, seguramente recuerdan ustedes que en el caso del Poder Judicial, para ser más didáctico en la explicación, originariamente tenía la OGMA, el órgano de control de la magistratura, la OGMA, y que era conformado por un juez supremo dentro de ese contexto, hasta que actualmente tiene la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que es integrado, quien la preside, ingresó por un concurso público. Entonces, es un tercero, bajo esa lógica que necesitamos que tenga la autonomía desde su ingreso para que tenga otro tipo de visiones y pueda de alguna manera pues generar una adecuada gestión de riesgos bajo el valor agregado que se necesita. Excelente, Juan Carlos, gracias por la respuesta. La siguiente consulta que nos hace un participante es respecto a, me parece que por ahí va la pregunta un poco más, si es que también el oficial de cumplimiento debe trabajar en forma conjunta con la Contraloría, pero, o quizás deberíamos, la pregunta debería ser si también las empresas mixtas entran dentro de lo que también ve la Contraloría. Ujú. Claro, al igual que el gobierno multinivel, donde existe el patrimonio del Estado, donde hablamos de gestión de desempeño, la Contraloría, y establece por eso el artículo 17 que mostré hace un momento, hace referencia a los entes de control. Entonces, la Contraloría sí interviene dentro de ese contexto y por eso le restaría autonomía el poder que sea un representante, por ejemplo, de la Contraloría General de la República. Necesita alguien que no esté vinculado ni a la propia entidad ni a órganos de control, sino que pueda complementar incluso el trabajo que van a desarrollar, porque recordemos que la ficha 3 de la gestión de riesgo que afecta a la entidad pública hay un momento que hace una simbiosis entre la gestión de riesgo que afecta a la entidad pública con la gestión de desempeño. Entonces, permitiría que incluso esto pueda dar un mejor resultado en cuanto a aplicar la metodología de gestión de riesgos que afecta a la entidad pública. Tendría que ser autónomo y no dependiente de cualquier otra entidad. Excelente, muchas gracias por la respuesta, Juan Carlos. Espero que haya quedado claro para ese participante. Otra de las consultas que nos realizan es respecto a si podrías indicarnos, más allá de la gestión de riesgos, qué otras herramientas concretas son las que se aplican en este public compliance, ¿no? En empresas mixtas. Claro, acoge, si acá tenemos en cuenta que la fuente de inspiración ha sido la norma ISO 31000 y 37001, acoge varias de las metodologías que ahí se indican, por ejemplo, el liderazgo, capacitación, la oportunidad de mejora continua. Estamos hablando de las capacitaciones que se tienen que dar, como las que han desarrollado ustedes. eh, eh, Incluso podría complementar el poder implementar la norma ISO 37001, pero con una buena práctica, ¿no? Entonces, no centrarnos solamente en lo que establece propiamente el acoger la gestión de riesgo que afecta a la identidad pública, el equivalente al public compliance con cada uno de los parámetros que nos establece esta guía, sino que podemos nosotros complementar con implementar la norma ISO 37001 del sistema de gestión antisoborno y complementar con otro tipo de mecanismos que estén vinculados sobre todo a la debida diligencia, pero aplicado a las empresas mixtas, porque actualmente tenemos una plataforma de debida diligencia que eh, va a permitir verificar quién ingresa a la institución, si es un proveedor o un postulante. En cambio, necesitamos otro tipo de plataformas de diligencia que están diferenciados justamente por las características que va a desarrollar esta empresa mixta en su interacción no solamente con los stakeholders externos, llámese personas, sino también con otras empresas que necesitan ser mapeadas, identificadas
qué riesgos traen consigo. O sea, los riesgos son como que tienen una mochila las empresas y tenemos que ver el peso de esa mochila y si es que esos riesgos son de alguna manera determinantes y que podrían generar un impacto negativo en la institución. Entonces, de lo anterior, recapitulando, implementar la norma ISO 37001, acoger lo que establece la guía de gestión de riesgos que afecta a la entidad pública y también acoger lo que es la implementación de una plataforma única de denuncia al ciudadano, la que les mencioné también, y la plataforma de debida diligencia. Con todo eso se estaría complementando. Excelente, muchas gracias Juan Carlos por la respuesta. Otra de las consultas que nos realizan es, ya obviamente desde tu propia experiencia, ¿qué impacto tendría o tiene la implementación temprana de modelos preventivos en comparación cuando se adaptan ya o se realizan posterior a a algún tipo de, ya de hecho delictivo, de un proceso penal o un escándalo, si se desea, que haya sucedido en alguna entidad? Para responder esa pregunta que me parece muy buena, vamos a tener en cuenta un marco comparado a nivel de Europa, de España, y en el caso del Perú y lo que surgió el año 2016 en adelante hasta la fecha. Les decía que el aplicar este tipo de herramientas de integridad o herramientas de gestión no es la panacea. Y no es la panacea porque siempre van a existir algún tipo de situaciones nuevas que podrían surgir. Recordemos que la tecnología, el vivir en un esquema de un mundo globalizado trae sus propios demoles, sus propias situaciones de riesgo que ameritan una atención oportuna. Y por eso conlleva de que no necesariamente la gestión de riesgos que yo tenga va a ser adecuada para ese momento. Porque las gestiones de riesgos, si es que yo no estoy pendiente de que éstas tengan esa suerte de oportunidad de mejora continua, las esté actualizando, verificando, tengo un inventario de los riesgos y complemente con otras herramientas de gestión, poco o nada voy a tener, voy a optimizar la eficiencia y eficacia. En el caso, por ejemplo, de España a nivel comparado, vemos de que el programa de cumplimiento, como le denominan ahí, que para nosotros es el modelo preventivo de delitos, la han acogido algunas empresas, pero que muchas de estas han sido procesadas. O sea, muchos lo tienen de manera simbólica, que forma parte de un fraude de etiquetas, como doctrinariamente se denomina, cuando lo tienen de manera simbólica, para poder aparentar pues, que tienen parámetros de integridad pero que en la práctica no está cumpliendo la finalidad. Y como diría Iván Martínez, acogen el cumplimiento, no el cumplimiento, sino cumplen y mienten para poder aparentar pues, que tienen una gestión adecuada de desempeño. Entonces, hay varios casos que existen en España que a pesar que tienen, implementó el modelo, el programa de cumplimiento, igual no están expuestos a los procesos. En el caso de Perú ocurre lo siguiente. En el caso peruano apenas tenemos una primera sentencia que igual te voy a compartir para efectos de que puedas socializar con los colegas y que se sancionó solo una persona jurídica por un tema de colusión. Pero gran parte del modelo preventivo, y para llegar a la respuesta de la pregunta, se centra mucho porque el fiscal, en muchos de los procesos que tiene, en su teoría del caso, no hace referencia a imputar a una persona jurídica la comisión de este delito, lo cual conllevará a que la empresa pueda acreditar que tiene implementado ese modelo preventivo de delitos. O sea, el modelo preventivo de delitos es para la empresa, no para la persona natural como somos nosotros. Entonces, si esta persona jurídica o empresa es involucrada en un proceso penal, él dirá, yo he sido un buen ciudadano corporativo, he llevado a cabo la diligencia y estoy expuesto y supeditado a que la SMB pueda verificar el nivel de diseño que tiene mi modelo preventivo de delitos y la SMB puede pedir información, tomar declaraciones y lo que pueda meritar para efectos de poder verificar la idoneidad de este documento y que va a ser sometido al fiscal y que lo que diga el SMB cual pericia no lo vincula. O sea, si la Superintendencia de Mercado de Valores dice este modelo preventivo de delitos es adecuado, es idóneo, es óptimo, pero para el fiscal puede tener otra lectura, no lo va a vincular, no es vinculante lo que pueda señalar la SMB. De lo anterior, entonces, ¿qué es lo que te dice muchas veces el sector privado? Te dicen, no lo veo como algo rentable, lo veo más que una inversión, lo veo como un costo porque eso va dentro de la lógica que tenemos lastimosamente en el país, que estamos supeditados a que existan sanciones para recién tomar cartas en el asunto y no tenemos ese enfoque preventivo. Entonces, en la línea de la pregunta, lo mejor sería de que las empresas mixtas, sobre todo, den el ejemplo por las características especiales que tienen y que tengan implementado este modelo preventivo de delitos
y que si en algún momento ocurre algún tipo de eventualidades, tengan la solvencia de poder acreditar la debida diligencia solamente con haber implementado, lo cual conllevará que la sentencia, si es condenatoria, o si, perdón, si ha acreditado anteriormente que la implementó, esa sentencia va a ser absolutoria. Va a haber un impacto, sí, el hecho que digan, esta empresa está siendo vinculada a un caso de corrupción, y eso sería la nota de la prensa seguramente el día siguiente, pero va a cambiar la perspectiva cuando digan, pero tenía implementado el modelo preventivo de delitos, el criminal compliance, y además el public compliance, lo cual denota el compromiso, la cultura de integridad, la cultura de buen ciudadano corporativo y sobre todo esa cultura de gestión de riesgos. Entonces, es mejor que las empresas lo tengan a que ocurra una eventualidad y digan, debimos implementar. Y el debimos estaría dentro de lo que no sería considerado como la debida diligencia, es todo lo contrario. Entonces, es recomendable porque esto es más que un costo, es una inversión que el Estado necesita en las empresas mixtas. Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias Gracias. por la respuesta. Hay un participante que también agregó justamente lo que comentabas y consulta si es que se puede o puede atribuirse responsabilidad civilmente responsable cuando la empresa no tiene este modelo de compliance. Es la consulta del participante. Ujú. Sí, cuando estamos hablando del modelo preventivo de delitos, el modelo preventivo de delitos es distinto al tercero civilmente responsable. Es decir, los que no están muy vinculados al tema penal es importante que señalemos lo siguiente. Una empresa, o sea, el año 1991 seguramente, o alguien que ha estudiado en aquel momento, cuando en una clase tú decías la persona jurídica responsable de una empresa, era una aberración jurídica, porque incluso podías hasta perder la materia porque decíamos, ¿cómo una empresa puede responder? Solamente la persona natural respondemos por los delitos. En cambio, desde el año 2016 en adelante, 2018, ya sale la responsabilidad de las personas jurídicas porque estas tienen defectos de ejecución, defectos de formación y tienen defectos de organización en específico, esos defectos de organización, porque o no han implementado el modelo preventivo de delitos o el que tienen ya es obsoleto y no lo han actualizado correctamente. Entonces, imaginemos que es un caso de colusión. Ingresan a un proceso penal tanto la persona natural del órgano de representación, imaginemos el director o gerente general de la empresa mixta, pero la empresa mixta también ingresará al proceso penal. Ambos van a tener un abogado, incluso se establece que la empresa va a tener un abogado de oficio, incluso también se le puede dar. Entonces va a tener derechos y obligaciones, pero ambos también van a, en algún momento, cuando se defina su situación jurídica, vamos a verificar si se sanciona a la persona natural con pena privativa de libertad, pero la persona jurídica, el equivalente es que se le apliquen consecuencias accesorias. Analógicamente, una persona natural le aplica la pena privativa de la libertad y la persona jurídica le aplican consecuencias accesorias, suspensión de sus actividades, disolución de la empresa. Entonces, son situaciones que en la misma ley 30.424 hace referencia a este tipo de sanciones porque esto se enmarca en los delitos que en el artículo 1 lo está señalando. Entonces, el hecho de que se pueda coger los modelos de criminal compliance o modelo preventivo de delitos no es obvio para que la empresa también en el proceso penal pueda responder como tercero civil, como le denomina el Código Procesal Penal. El Código de Procedimiento Penal es de 1940, la llamada tercero civilmente responsable, pero ahora es un tercero civil y que responde por el daño que se ha generado por la reparación civil, que tiene otra naturaleza. Porque si se le sanciona a la persona natural y la persona jurídica, vamos a tener en cuenta las sanciones en función a la persona, pero en función a la reparación civil entra dentro de otro ámbito que sería el tercero civil, que no están concatenados, sino que cada uno tiene sus propias perspectivas. Excelente, Juan Carlos, muchas gracias por la respuesta. Otra de las consultas que nos realizan es lo que habías comentado casi al final de la conferencia respecto a los comportamientos que no deberían ser estancos, tanto como el public compliance como el criminal compliance. Entonces, ahí te consulto, ¿no? ¿Qué riesgos a nivel institucional, desde tu experiencia, se generan cuando ambos sistemas se implementan de manera paralela pero sin articulación real? Ujú. Bien, los riesgos son los mismos a los que estamos sometidos los actos de corrupción, pero el punto de quiebre es de que si en este momento, por ejemplo, hablamos de una empresa mixta, la empresa mixta se encuentra bajo la lógica y la gestión de riesgos se encuentra desvalida. Se encuentra desvalida porque la gestión de riesgos que ha sido diseñada por la guía del 2023 está enfocado al gobierno multinivel, está enfocado a otro segmento del servicio que brinda el Estado, bienes, servicios y reglamentos. Tiene otra lógica. En cambio,
la empresa mixta podría coger algún tipo de mecanismos, identificar la inconducta funcional, los actos de corrupción seguramente, pero necesitamos otro brazo adicional que esté enfocado al desarrollo empresarial, a las inversiones, porque si se identifica, por ejemplo, tendrá distinta lectura una persona que postule un proveedor bajo la Ley General de Contrataciones seguramente, pero otra lógica será cuando, por ejemplo, esta empresa mixta quiere, necesita llevar a cabo un joint venture, una colaboración empresarial y va a firmar un memorando de entendimiento, un MOM. Va a necesitar firmar ese documento para poder asegurarse de que se va a privilegiar la información reservada, el cambio de instrumentos. Entonces, vemos de que esos riesgos no están identificados dentro del contexto actual, porque hay una interacción de documentos. Yo quiero que este inversionista trabaje con mi empresa mixta, tengo que expurgar y verificar la experiencia, tengo que verificar cómo se encuentra en el ámbito legal, en el ámbito contractual. Entonces, no tengo un mecanismo que a mí me permita vincular esos riesgos a lo que se encuentre expuesta a la empresa. Que más, si esto, por ejemplo, filtró una información privilegiada o lo derivó a la competencia, porque vemos que a nivel de empresas existe la competencia desleal, una información que le dio la empresa mixta y que este tercero fungió de querer vincularse, pero realmente tenía un acuerdo subordinado con otra empresa y esto perjudica a la empresa mixta, más va a ingresar al plano reactivo la sanción, las acciones seguramente civiles, penales, arbitraje que se podría generar, pero en el campo de prevención estamos desvalidos, no tenemos algo que permita complementar, porque la gestión del public compliance no es idóneo, no es eficaz para este tipo de situaciones. En líneas generales, eso sería. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la respuesta. Ya por temas de tiempo vamos a ir a la última consulta, que me parece bastante oportuno también para cerrar dicha conferencia. Sería cómo justamente evitar que estos modelos de cumplimiento se conviertan, si se quieren, seguros legales y no en verdaderas herramientas que ayuden a generar transformación institucional a nivel de integridad, de ética, de transparencia, ¿no? Muy buena la pregunta y eso tiene que ver con el fraude de etiquetas, con una visión simbólica, como usualmente se habla de un derecho simbólico. Y esto va a estar supeditado a que igual la CIPSM acoja otro tipo como tiene la Rectoría de Integridad Pública, que acoja otro tipo de lineamientos, otro tipo de potestades, que sea la encargada de evaluar. O sea, que el ICP, que anualmente somos evaluados frente a ese índice de capacidad preventiva frente a la corrupción, que igual la CIPSM, la Secretaría de Integridad Pública del Consejo de Ministros, tenga también una guía en específico, pero en particular para las empresas mixtas. O sea, para que no sea un fraude de etiquetas, necesitamos que siempre tenga un carácter objetivo un tercero para que pueda verificar el grado de madurez, el grado de cumplimiento, no solo el modelo de integridad y sus 9 componentes, sino en específico, valga la redundancia, de cómo se está cogiendo el compliance híbrido que les he mencionado, esa unión entre el sector público y sector privado bajo la lógica de la gestión de riesgos. Excelente, Juan Carlos, bastante claro con la respuesta a la consulta y en general a las consultas que se han realizado el día de hoy. Desde ya nuevamente te agradezco por la disposición y disponibilidad que has tenido para estar aquí presente, dando la última conferencia de los jueves de integridad pública. Agradecer también a las personas, más de 500 personas conectadas hasta este momento de la tarde. Agradecemos a cada una de las personas. Estamos compartiendo por el chat también la presentación del ponente para que puedan en todo caso revisarla, en caso algunos conceptos no hayan quedado claros, poder visibilizar pues esta presentación y también se comparte la encuesta de satisfacción de la conferencia con la finalidad de recibir la retroalimentación correspondiente y seguir mejorando esos espacios académicos. Desde ya, Juan Carlos, nuevamente el agradecimiento y con nosotros será hasta una próxima oportunidad, seguramente ya el año que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Domenico. Muchas gracias. Feliz tarde. Permiso. Gracias. Feliz tarde y felices fiestas para todos. Muchas Igualmente, gracias. gracias. Gracias.